Sígueme, el Salmo cantado. Las zorras tienen cuevas para dormir. Las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde su cabeza recostar. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Son muchos los discípulos del Señor, pero pocos le conocen en su intimidad. Son aquellos que oyen la voz del Señor, son fieles y le siguen hasta el fin. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Al Cordero vi reinando sobre el monte de Sión, y con él todos aquellos que le sirven, aquellos que han dejado todo, aquellos que han vencido, aquellos que le siguen hasta el fin. Sion, Sion, habitación de Dios, como llamas a tus siervos hacia ti. Monte de Dios, la hermosura del Señor, lugar donde está mi corazón. Sígueme, 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 dice el Señor. Déjalo todo, yo soy tu heredad, yo te sostendré, dice el Señor. Wow, wow. Sígueme, es la adoración, es un salmo precioso, cantado para todos nosotros que estamos aquí en este momento, en este lugar. Vamos a comenzar orando para darle inicio a nuestra palabra del día de hoy, la tercera parte de los ángeles, sus funciones, sus nombres, su rango, su posición y qué están haciendo ellos aquí en la tierra por nosotros los hijos de Dios. Padre eterno, te doy gracias por este tiempo, gracias por el salmo cantado, gracias por la potencia de mi voz, gracias porque me has dado vida y vida en abundancia. Te pido en esta hora que guardes a mis hijos, a mi familia, a mi grupo de trabajo, guarda las instalaciones a donde nosotros nos movemos para venir a grabar estas prédicas. Gracias Padre eterno, cubro esta locación con la sangre poderosa de Jesucristo, por el norte, por el sur, por el oriente, por el occidente. Presento delante de ti mi mente, ordena mis ideas, dame fluir, dame denuedo, dame poder, autoridad, ciencia, sabiduría, conocimiento, poder, autoridad para poder ministrar esta palabra, que no sea yo hablando en mi propio concepto u opinión, sino bajo la guía del Espíritu Santo.
cubro a mis hijos con tu sangre poderosa y a mi familia también la cubro con tu sangre poderosa. Y gracias por las instalaciones, también las cubro con tu sangre poderosa y los equipos de grabación. Sé tú hablando a través de mi boca y gracias Padre Eterno por tenerme nuevamente aquí en este lugar para dar la palabra que tú quieres a tu pueblo. Gracias por UNBJ, Prédicas Directas al Corazón, un ministerio cristiano evangelístico que predica la palabra profética. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Dulce Espíritu Santo. Bienvenido a este lugar y a mi vida. Gracias. Amén. Muy bien, bueno, vamos entonces a iniciar porque tengo mucho tema que les traje, entonces vamos a entrar en materia rápidamente porque no me quiero alargar mucho porque se los había prometido. Tercera parte de los ángeles y algunos de estos ángeles están registrados siempre en la Biblia, algunos otros son inventos de la mente humana. Me refiero a los nombres que algunos les han puesto y otros sí realmente quedaron registrados en la Biblia y su propósito aquí en la tierra también. Así que sin más vamos al texto bíblico que nos ocupa en esta hora y va a ser acerca de, vamos a hablar acerca de varios, digamos, vamos a estar en varias citas bíblicas. Para comenzar entonces a arrancar este tema, déjame organizar acá porque traje muchísimo material, se alargó más de lo que tenía presupuestado pues dar, pero bueno, gloria a Dios porque eso es lo que mi Padre Celestial nos ha entregado para esta hora. Entonces voy a organizar acá todo el material que les traje para no equivocarme en las ideas. Y arranquemos con el Salmo 91, ya lo teníamos como texto base y también vamos a entrar hoy a Segunda de Reyes, capítulo 6, 16 y 17, Segunda de Reyes, capítulo 16 y 17. Para los que no me conocen, yo soy Claudia Patricia, más conocida como Patti, mi apellido es Ramos, que ustedes saben que ese apellido lo llevo en alto. Entonces soy predicadora de la palabra profética, como ya todos los que me conocen de hace mucho tiempo lo saben. Así que bueno, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 al 17 va a ser el texto base con el cual vamos hoy a abrir esta tercera parte. Permíteme acá, yo voy a tomarme una aromática. Uy, sí, de manzanilla y arranquemos. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16 y 17 dice así. Eliseo le respondió: no tengas miedo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Versículo 17. Luego Eliseo oró y dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que sucede. Entonces Dios ayudó al sirviente y éste vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego que rodeaban a Eliseo. Entonces ahí vemos en el 16 y en el 17 que estaban Eliseo y el ejército de Siria. Entonces Eliseo no podía ver que habían muchos ángeles ahí con, o sea, es decir, habían muchísimos ángeles que estaban rodeando la montaña y tenían carros y caballos. Pero entonces estábamos hablando acá de Eliseo y el ejército de Siria y estamos viendo que el sirviente, el profeta Eliseo no podía ver que habían ángeles alrededor, pero Eliseo oró y le dijo: Dios, te ruego que lo ayudes a darse cuenta de lo que está sucediendo, de que habían ángeles a su alrededor en la montaña, es decir, había un ejército de ángeles con caballos, con carros,
ellos no estaban solos. A veces nosotros pensamos que Dios nos dejó abandonados, que Dios nos dejó solos, que estamos solos en el mundo, y hay gente que inclusive es tan atrevida que le dice a uno que se sienten solos y que Dios los abandonó y que Dios los dejó. Pero la verdad es que no es así, porque la palabra de Dios dice que yo estaré contigo hasta el fin del mundo, es decir, hasta que la persona respire la última vez aquí en la tierra, el Eterno va a estar con esa persona. Y ya cuando pasamos a la eternidad, pues obviamente vamos a estar con Él. Entonces nunca estaremos solos, como mucha gente piensa. Entonces, qué maravilloso esa promesa de que no estamos solos, porque mucha gente sí se siente sola, pero es por un espíritu que tienen de soledad. Entonces, ángeles buenos y ángeles malos, los nombres de los ángeles de Dios, los nombres de los ángeles del diablo, la jerarquía de los ángeles en los cielos y en el infierno también hay ángeles. Estos ángeles han sido asignados, se mueven en los aires, su lugar es trabajar en el segundo cielo, que es donde están los planetas, las estrellas. Ese es el movimiento de los ángeles de Dios y de los ángeles del diablo. La pelea se llama The Real Reigns, el reino real, es en el segundo cielo, porque aquí son las nubes que vemos solamente, y en el tercer cielo está el trono de Dios que nadie puede ver. Entonces el segundo cielo, donde están los planetas, donde están las estrellas, las galaxias, allá es donde se está moviendo en este momento, en tiempo real, la guerra espiritual, los demonios contra los hijos de Dios, los ángeles de Dios a favor de los hijos de Dios, y los ángeles de Dios y los del diablo pelean. Los del diablo pelean contra nosotros para hacernos daños, y los ángeles de Dios nos defienden. Y esto es una pelea que se libra en tiempo real mientras yo estoy hablando. Mientras estoy hablando aquí, hay una pelea espiritual para que yo pueda predicar y para que este mensaje le llegue a mucha gente que tiene los ojos cerrados y no se puede dar cuenta de qué es lo que pasa en el mundo espiritual. Así que es un gran honor yo poder estar aquí hablando de este tema tan profundo, porque este tema hay que cogerlo con pinzas y es larguísimo. Entonces mire que ya vamos en la tercera parte. Entonces, jerarquías celestes. El segundo cielo es el celeste, que significa cuando decimos la región celestial, la región celeste, es ese segundo cielo de los planetas. Están los ángeles de Dios, ellos tienen nombres y cada nombre asigna poder, asigna una función. También porque los ángeles son tan llamativos para la gente, porque a la gente le llama tanto la atención estudiar angeología, realmente qué es lo que buscan, realmente qué es lo que quieren. Lo que quieren es buscar poderes fuera de Dios, es decir, nuevamente idolatría, idolatrar a la creación y a los seres creados, pero no adorar al creador. Entonces, nuevamente, un espíritu idólatra, que es quitarle como el primer lugar al Eterno y ponérselo a otras cosas, a otros seres que también fueron creados por el Eterno, pero Dios no dijo que los adoráramos, y por eso les dejo aquí la primera y segunda parte acá abajo en los enlaces, para que si no has escuchado la primera y segunda parte, la escuches para que puedas entender esta tercera. ¿Cuál es la imagen real de los ángeles? Ya expliqué un poco en la segunda parte. El ejército de los ángeles, quién lo dirige, y vamos a Segunda de Reyes 6, 16, 17, que ya pues lo leímos, porque ese fue nuestro texto de entrada de este tema de los ángeles. Hay varios niveles de ángeles. Los primeros son los ángeles, los querubines, los serafines y los arcángeles. Son realmente cuatro niveles de ángeles y arcángeles y serafines y querubines, y no son los mismos, no son lo mismo ángeles que arcángeles, ni querubines ni serafines. Son diferentes, digamos, funciones que cumplen cada uno de esos ejércitos, porque son ejércitos los que el Eterno ha puesto en el cielo y también en la tierra,
pero todo eso con la función de que ellos nos ayuden a nosotros los hijos de Dios, pero también cumplan funciones en la tierra, como por ejemplo cuando Sodoma y Gomorra iba a ser destruida por su inmoralidad sexual y su desorden, en lo que ellos andaban era en un descontrol sexual. Entonces los ángeles lo que hicieron fue ir a emitir un juicio. Ellos también emiten juicios de parte de Dios. Háganse de cuenta que son como en las jerarquías que tiene el gobierno de cada país. Tiene su vicepresidente, tiene sus ministros, tiene sus consejeros, tiene sus mensajeros, tiene sus enviados. En el cielo también están esas jerarquías, porque realmente el hombre no fue que inventó nada, sino que todo lo copió de la Biblia, del orden que tiene la Biblia. Y el diablo, que realmente su nombre y más adelante lo vamos a ver, es Lucifer, él realmente lo que hace es copiar todos los diseños de Dios para poderlos dañar. Se llama corromper, se llama desfigurar o deformar lo real y lo divino, creando confusión, creando caos, creando todo lo que vemos en el mundo. Entonces, ¿qué hacen los ángeles? Creo que ya se los había dicho. Los ángeles cantan, los ángeles sirven, los ángeles defienden a los hijos de Dios y los ángeles cubren. ¿Qué cubren? Ya lo vamos a ver. Hablamos en el segundo tema de este estudio, porque esto ya se convirtió en un estudio, ya vamos en la tercera parte, que en la etapa del propiciatorio que Moisés hizo, Dios le dio la instrucción que pusiera entonces esos dos ángeles así. Eran realmente esos ángeles, tenían la función de proteger la santidad del Eterno. Entonces ellos cantan en el cielo de día y de noche. Ellos le sirven al Eterno en el cielo y aquí en la tierra. Ellos defienden, como ya lo dije, a los hijos de Dios, a todos, inclusive a los niños. Ellos cubren, digamos, a una persona de un accidente o de un atentado o de alguna cosa mala, también nos pueden cubrir. Por eso es que nosotros ante mucha gente aparecemos como si fuéramos invisibles. Y la gente dice, ay, pero esa persona estaba allí y yo no la volví a ver. Los ángeles nos cubren para que la gente mala no nos pueda ver. Porque ustedes saben que sobre los hijos de Dios hay un celo. El enemigo nos tiene muchos celos. Y esos celos, como él los representa a través de personas que nos celan. Por eso nos vigilan por las ventanas y nos vigilan por las puertas y por donde nosotros vayamos, porque hay un celo. ¿Qué es un celo? Es como una envidia. Los ángeles del diablo tienen mucho celo de los ángeles de Dios y de los hijos de Dios, porque los ángeles no pueden hacer lo que el ser humano sí puede, que es adorar a Dios y conocer su palabra. Ellos solamente son servidores. Ellos no pueden hacer lo que los humanos hacemos. Entonces los ángeles caídos tienen celos de los hijos de Dios. Entonces los ángeles van a Sodoma y a Gomorra, emiten pues ese juicio, ejecutan los juicios divinos. En Apocalipsis vemos que los ángeles son los que tocan las trompetas, los ángeles son los que vacían las copas, los ángeles son emisarios, los ángeles son estos funcionarios del cielo y están allí con la intención de hacer todo lo que Dios les diga. Pero también están los ángeles caídos rebeldes que también hacen todo lo que Lucifer, el enemigo, les dice que hagan. Por eso hay gente que le sirve a Lucifer, porque realmente el enemigo también copió los ejércitos del cielo y él tiene sus ejércitos aquí en la tierra y en el infierno. Pero todo eso está destruido porque recordemos que Jesucristo al ir a la cruz lo derrotó y él ya tiene un juicio que se va a cumplir. Entonces él sigue funcionando un poquito aquí en la tierra mientras le llega su día y todas las personas que lo sirven van a ir al juicio con él a la perdición eterna. O sea, él tiene su gente a la que él ya la tiene marcada, inclusive con los tatuajes. Y esa gente
cuando llegue el juicio final se va con él a la perdición eterna, que se llama el lago de fuego, donde van a ir todos los rebeldes, todos los apóstatas, todos los mentirosos, todos los afeminados, todos los homosexuales, toda la gente que no obedeció la Biblia, ni la palabra de Dios, ni a la santidad de Dios. Ellos van a ir a ese lugar que se llama el lago de fuego, donde arde el fuego por la eternidad y nunca se apaga ese fuego. Y dice que hay unos gusanos que nunca se mueren, que siempre están atormentando a los seres humanos en el infierno. Eso es real. La gente dice, eso es mentiras, eso es una fábula, eso es para meternos miedo, eso es para crear terror en nosotros, es para que nos dé mucho miedo pecar y que nosotros no pequemos. No, es que aquí no se trata de que si tú quieres pecar o no pecar, eso es a tu libre decisión si quieres obedecer o no. Pero lo que te quiero decir es que como pagas, pecas, y así como pecas, tendrás que dar cuentas a Dios, y no solamente darle cuentas a Dios por lo que haces o por lo que dices, sino también porque no obedeciste lo que la palabra de Dios dice. Entonces no tenemos escapatoria. Ángeles rebeldes, ángeles caídos, ángeles unidos sexualmente a los humanos, porque vemos que en la historia, por eso se habla de los nefilines. Los nefilines son como unos gigantes que habitaron la tierra, inclusive hace poco encontraron el esqueleto de un dinosaurio. Son animales gigantes. Quedó evidencia de que ellos sí existieron aquí en la tierra hace muchísimos millones de años. Antes de que nosotros estuviéramos en la tierra estaban los ángeles caídos y ellos habitaron la tierra, eran gigantes. Por eso, si nosotros vamos más atrás en Génesis, vemos que cuando ellos fueron a revisar en algún momento en la Biblia, fueron a, déjame mirar acá, donde se dice que los dos espías fueron a revisar el territorio, a ver quiénes vivían ahí. Cuando salieron de Egipto, llegaron a un lugar, a la tierra de Canaán, pero estaba literalmente invadida de gente. O sea, ya vivían personas ahí, pero era una invasión espiritual, que ya había gente, obviamente, porque ya la humanidad estaba regada por todas partes del mundo. Pero dice que cuando ellos regresaron a dar el reporte de que habían enemigos en la tierra prometida, porque ustedes saben que el enemigo quiere quitarnos nuestras promesas y nuestras bendiciones, él quiere quedarse con lo que es de nosotros, y por eso es que nosotros vemos que hay gente que como que se quiere quedar con las bendiciones de nosotros, y nosotros decimos, esta persona me quiere robar mi bendición. Y es verdad, porque el enemigo es un ladrón. Su oficio es robar, matar y destruir. Entonces ellos fueron a revisar la tierra y se dieron cuenta que no solamente estaba invadida, sino que habían unas frutas que eran gigantes. Dice que en un solo racimo de uvas lo tuvieron que llevar entre dos personas fuertes. Y ustedes saben que la fuerza de un hombre tiene mucha fuerza, y no pudo con ese racimo solo, tuvo que llevarlo con otra persona. Me imagino que en un palo pusieron el racimo y lo llevaron entre los dos de uvas. O sea, eran frutos gigantes, porque como había gigantes antes de que fuéramos formados nosotros, habían gigantes y animales gigantes como los dinosaurios. Entonces obviamente la comida no era bolitas de uvas y chiquitas, sino que eran frutas y cosas grandes, porque cuando Dios creó al ser humano, lo creó grande, o sea, no esta estatura que nosotros tenemos, porque el pecado volvió a la persona pequeña de estatura, y el pecado volvió a los animales más pequeños, y a los frutos de la tierra los volvió pequeños. Por eso nosotros lo que comemos no es el real tamaño. A veces han sacado de la tierra, vi hace poco una papa gigante, y uno dice, ¿y esa papa tan gigante? Porque así eran los frutos, gigantes, una sola papa era gigante. Entonces, para que tengamos una idea del tamaño de la grandeza del Eterno. El cielo no tiene límites, el mar tampoco tiene fin, porque el Eterno es ilimitado. Entonces, bueno, yo quisiera hablar muchas cosas, pero por el tiempo no puedo, porque entonces me desvío. Entonces, los ángeles del infierno sirven al diablo, ¿sí? La tercera parte de los ángeles
fue convencida, como háganse de cuenta el famoso complot, que es cuando una persona es avivata y es ágil mental para la maldad, hace un plan y se arrastra mucha gente. Por eso vemos que cuando hay marchas se crean grupos violentos y uno dice, pero ¿quién los está dirigiendo? Obviamente una mente, la más maquiavélica, la más mala, coge a las otras mentes que son más débiles y las domina. Y entonces el diablo hizo lo mismo, como él tenía un poder supremo, porque él era un querubín, no era un ángel, sino que era un querubín, o sea, él tenía un rango mayor a los ángeles, convenció a los ángeles de que lo siguieran en su rebeldía y en su desaprobación a Dios, y se los llevó del cielo. Y es por eso que nosotros vemos que cuando en una iglesia hay una división, la persona que divide la iglesia se lleva casi a toda la congregación, porque está haciendo la misma obra que hizo Satanás en el cielo, dividir el cielo y llevarse a la tercera parte de los ángeles. O sea, se llevó una porción de ángeles del ejército, y él comenzó a trabajar en la tierra con esos ángeles para hacerle daño al ser humano y a la creación de Dios, porque la pelea que tiene el adversario contra Dios es hacerle daño a su creación y al ser humano, a su criatura, ¿sí? Entonces, por eso vemos pues tantas cosas que pasan en el mundo. Entonces, ellos fueron arrastrados por el enemigo a través de un complot, a través de una mente dominante, porque los ángeles también tienen pensamiento e inteligencia y sabiduría y poder, son fuertes, y ellos fueron convencidos de la rebelión, y es por eso que en las famosas marchas y los famosos grupos que se arman rebeldes, todo eso está formado también en el infierno, los grupos rebeldes al margen de la ley, que no quieren obedecer la ley de Dios ni la ley del humano, o sea, las leyes de la tierra. Entonces eso también existió en el cielo. Entonces hay música que es de ángeles, música que se le llama angelical, y también hay música pues que obviamente la crean con la copia o hacen creer a la gente que la música que están escuchando son ángeles reales que están cantando, pero no, es un programa donde imitan la música del cielo, ¿sí? Entonces ustedes saben que hay programas que ya son muy modernos y pueden imitar a los ángeles, es decir, como si fueran voces realmente angelicales. Por ejemplo, cuando vemos que muchos niños cantan, esas voces de esos niños realmente son angelicales. Si ustedes han escuchado, a mí me gusta mucho cuando la Iglesia Avivamiento de Bogotá comenzó el ministerio, ellos ponían a los niños a cantar, y cuando los niños entraban en el coro se sentía la gloria de Dios. No sé, ya no los volví a ver más, pero en uno de los videos que le voy a compartir aquí, se los dejo cuando los niños empezaban a cantar en el coro la voz de los ángeles, ¿sí? Porque los ángeles tienen una voz que no es esta que nosotros usamos. Es una voz privilegiada, es una voz única y es una voz en una tonalidad que no es de aquí de la tierra. Entonces, los ángeles tienen muchas cualidades. Los ángeles tienen unas ropas, pero son celestes, o sea, son unas ropas espirituales. No son de telas, de estas telas que nosotros aquí usamos, no, son ropas espirituales, son, háganse de cuenta, como si fueran velos. De ahí salió la famosa caricatura de Gasper, ese muñequito que ves, un fantasmita, que es como blanco, pero transparente. Entonces los ángeles no se describe cuál es su ropaje, lo que sí se dice es que tienen alas, y obviamente si tienen alas tienen plumas, o no sabemos cómo realmente, pero si ustedes quieren ahondar más acerca de los ángeles, lean a Ezequiel, todo el libro de Ezequiel, y léanse a Daniel, también y también en Juan. El apóstol Juan también pudo ver muchas cosas del futuro y del cielo.
Entonces, yo no lo puedo hablar aquí a profundidad porque entonces se nos va muy largo, entonces sería un estudio como de 8 partes. Entonces, los ángeles también, como fueron engañados por el querubín que se llamaba antes Luzbel, que significa luz bella o portador de luz. Entonces, esos ángeles se convirtieron en ángeles caídos, o sea, que fueron quitados del cielo, y su gracia y su poder también fueron limitados. Los ángeles que trabajan aquí en la tierra contra el ser humano ya tienen un poder limitado, ya no tienen tanto poder como cuando estaban en el cielo, porque ellos perdieron, se llama la gracia de Dios, o sea, el poder de Dios. Ellos salieron del cielo con poder, con poderes, pero a medida que han estado en la tierra han perdido poderes. Todavía tienen, pero no tantos como cuando estaban en el cielo. Estoy fluyendo como el Espíritu Santo me vaya dando revelación. Por eso es que nosotros vemos que hay gente que usa ropa con ángeles, cuadros con ángeles, esta famosa marca de Victoria's Secret, que realmente la intención es personificar como que ángeles muy lindos, pero realmente son ángeles caídos. Las colecciones que ellos sacan es imitando, como si fueran pues cosas bellísimas, pero detrás de todo pues obviamente hay una intención de maldad. También hay personas que invocan a los ángeles, como ya lo dije en la segunda parte, los llaman, les invocan, y algunos dicen que se han comunicado con ángeles, pero recuerden que los ángeles tienen funciones que Dios les da, misiones, y hablan cuando Dios les da una palabra que tienen que decir al humano, y de lo contrario no hablan. O sea que si una persona dice que tiene conversaciones con ángeles, realmente puede estar conversando con demonios, porque los ángeles cumplen funciones, ellos son trabajadores, son mensajeros, son emisarios, ellos no son personas que se van a sentar con otra como si fueran seres humanos a hablar y a dialogar. Entonces hay gente que dice que habla con los ángeles, realmente puede estar hablando con demonios, porque recuerden que los demonios también tienen capacidad de hablar y también de saber inclusive muchas cosas del pasado de una persona. Por eso es que los famosos brujos y brujas dicen que saben el pasado de la gente y que pueden saber todo de una persona. Son mentiras, porque realmente acuérdense que el diablo es mentiroso y padre de mentiras, y él a mucha gente le miente, pero le hace creer que lo que está diciendo el brujo o la bruja es la verdad, y realmente están bajo un espíritu de engaño, de mentira. Todas las personas que practican el tarot, las cartas, prácticas con ángeles están en una línea que se llama el satanismo. Todas las personas que están echando las cartas o dicen que le van a leer el futuro a una persona, esa persona que se deja, entre comillas, leer el futuro, está entregando su alma a Satanás. Tanto el que lee las cartas como el que se las deja leer, ambas partes están en un lugar bajando en el infierno, porque en el infierno hay niveles, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona que esté consultando las cartas, se esté haciendo limpias, baños con ruda, baños con matas, o que esté haciendo pactos, que esté tomando bebedizos, todas esas personas ya están bajando niveles al infierno. Aunque sigan aquí en la tierra, ya sus almas han bajado poco a poco al infierno, van para allá. Por las prácticas, porque ustedes saben que el enemigo lo que quiere del ser humano es el alma. Que el alma no le pertenezca al Eterno que la creó, sino que el alma, la mente, la voluntad y las emociones queden presas de esas prácticas para que el enemigo se convierta en el dueño y en el amo de esas almas. No las creó él, pero él las quiere, porque acuérdense que el enemigo no ha hecho nada. Él fue creado por el Eterno, pero él siempre ha querido ser como Dios. Por eso fue sacado del cielo por rebelde. La palabra rebelde significa que no quiso obedecer las normas y el orden divino. Entonces, ya teniendo
esta claridad, recordemos también que Satanás se viste como si fuera un ángel de luz. Él le hace pensar a la gente que él es bueno, que él no les va a hacer daño, que todas las prácticas que están teniendo son buenas, que inclusive les va a dar poderes, les vende a las personas que tienen estas prácticas que ellos van a conseguir poderes. Por eso la gente se hace una cosa que se llama yagé, y ellos dicen que es para ver, para entrar como en dimensiones y poder ver cosas. Eso se llama prácticas satanistas, y Dios las aborrece, porque el único poder que nosotros tenemos es la palabra de Dios, y obviamente la revelación viene de Dios, la palabra profética viene de Dios, los sueños proféticos vienen de Dios, el poder de sanar a un enfermo viene de Dios, poder nosotros ejercer un ministerio viene de Dios. Pero el ser humano, que es rebelde, no quiere a Dios, quiere tener poderes fuera de Dios. O sea, ¿quién se los va a dar? El enemigo que arrancó poder, porque al irse del cielo él arrancó poder, él tiene algo de poder del cielo, y con ese poder ha trabajado todo este tiempo en la humanidad y en la tierra, pero es un poder limitado. Bueno, voy fluyendo acá como el Espíritu Santo me va poniendo. Espérate acá. Gracias por todo. Vamos a, en cuarto lugar, porque estoy ya pues en un orden de lo que les traje, que es mucho. Vamos a los nombres de los ángeles, de Dios, ¿sí? En el cielo. Querubines significa cruz en el idioma hebreo, ¿sí? Los querubines son adoradores, bendicen, alaban a Dios. Entonces ellos adoran a Dios, bendicen a Dios, cantan a Dios, y son ángeles, son seres. O sea, esos querubines son seres, son criaturas, no son seres humanos, son criaturas, son seres que adoran en el trono de Dios y dicen de día y de noche: santo, santo, santo. Para ello vayamos por favor a Isaías 6. Vamos a Isaías 6. Isaías 6. Gracias, Padre eterno, por este tiempo. Guarda a mis hijos, cúbrelos con tu poderosa sangre. 6. Isaías tiene una visión en el templo, ¿sí? Yo, Isaías, vi a Dios sentado en un trono muy alto, y el templo quedó cubierto bajo su capa. Esto me sucedió en el año en que murió el rey Osías. Versículo 2. Vi además a unos serafines que volaban por encima de Dios. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas volaban, con otras 2 se cubrían la cara, y con las otras 2 se cubrían en la cintura para abajo. Con fuerte voz se decían el uno al otro: santo, santo, santo es el Dios único de Israel, el Dios del universo, toda la tierra está llena de su poder. Entonces ahí se confirma las 6 alas. Con unas alas volaban, con otras se tapaban acá y con otras se tapaban abajo, como las intimidades. Sí, pero no son seres humanos, no, sino que es como a manera de mostrarle respeto a Dios, respeto al Eterno. Y esos querubines lo que hacen es siempre adorar, bendecir, y lo que hacen es bendecir, adorar y alabar el nombre de Dios. Es la función, por eso lo leímos en Isaías 6. Los querubines también, en la tapa del propiciatorio del arca estaban esos 2 querubines, ¿sí? Cubriendo pues la santidad de Dios. De esa manera, con las alas, era cubriendo la tapa, pero también cubriendo la santidad del Eterno, al dejar las tablas de los 10 mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció y el maná, porque en esa arca que está perdida, o escondida u oculta, porque el Eterno no quiere que la encuentren, hasta determinado tiempo la van a encontrar. Ahí están esos elementos que dejarán visiblemente al ser humano de que todo lo que está en la Biblia existió, y que quedaron registros de esas cosas. Por eso esa arca nadie la ha encontrado. Yo les voy a dejar aquí un documental
acerca de el arca. Hay un documental que habla sobre que probablemente está en un lugar o en otro, pero no la han podido encontrar físicamente realmente. Está oculta, está escondida porque esa arca la movieron para muchas partes en las guerras que tuvo el pueblo de Israel y se perdió, pero el Eterno mismo la escondió, está en un lugar escondida. Entonces los querubines en la tapa del propiciatorio que Moisés construyó simbolizan esa cobertura de esos querubines a la santidad de Dios. Y vamos a hablar acerca de por qué muchas personas muchas veces han hablado que están invocando ángeles, que los ángeles los están apoyando, que los ángeles los están ayudando, que los ángeles los están custodiando o cuidando, o que los ángeles pelean. ¿De dónde sacaron, por ejemplo, personas todas esas ideas? Pues obviamente de la Biblia, pero muchas personas, como están practicando la angeología, que es el conocimiento de los ángeles, ellos están atribuyéndole todos los poderes solamente a los ángeles, no a Dios, porque apartaron el poder de Dios a un lado y cogieron solamente el poder de los ángeles. ¿Por qué? Porque es como negar la autoridad de Dios y es como negar el poder único del Eterno. Entonces, por eso mucha gente dice que tiene prácticas con los ángeles, y cuando una persona tiene estas prácticas, esas prácticas se llaman la nueva era. Significa un movimiento de prácticas, de rituales, de velas, de colores, de aromas, de inciensos y demás, donde no incluye nada de la palabra de Dios ni del Eterno, ¿sí? Por eso se llama nueva era, es decir, un nuevo movimiento sin Dios. Entonces vemos que en el mundo espiritual, que yo ya se los he explicado, ¿cómo estamos de tiempo? Apenas voy por la mitad. Así como yo se los he explicado, hoy voy a predicar hasta el final. O sea que si me paso de la hora, otro poquito más, es necesario, porque no quiero dejar eso suelto. Porque es necesario ya salir de ahí, porque viene la cuarta parte de este estudio acerca de la Virgen María y la función de la Virgen María y quién era la Virgen María realmente. Entonces, por eso voy a concluir hoy, aunque me pase un poquito más de la hora. Entonces, en el cielo, en los rangos del cielo, hay también otros poderes, que ya se los dije en el segundo cielo. Les explico. Hay cielo atmosférico, segundo cielo de los planetas y de todo lo que se llama el mundo celeste, y el tercero es el trono de Dios, que es donde están los ángeles con el Eterno. Allá en ese tercer cielo no han entrado personas, sino que Dios sí ha revelado el cielo a varias personas en la Biblia, como a Juan le reveló el cielo. Ezequiel el profeta también pudo ver muchas cosas del cielo. Entonces, pero el movimiento real espiritual, the real reigns of the warrior, of spiritual warriors, están in the second heaven, in the celestial heaven. Entonces, en el segundo cielo están los gobernantes, los principados, las huestes y las potestades. ¿Qué es un gobernante? Es un gobierno de las tinieblas que tiene poder, como los gobiernos de cada país. El gobierno de cada país tiene autoridad de decir qué se hace y qué no se hace, porque esa autoridad, dice la Biblia, que los presidentes que hay en cada país, Dios permitió que llegaran a la presidencia. ¿Y por qué? Y ustedes dirán, pero ¿por qué esos presidentes tan malos? Porque es el presidente que la gente misma escogió. Vamos a ir a 1 Samuel 8, donde hubo un momento donde la gente dijo que no quería obedecer a Dios, que ellos mismos querían tener un gobierno, una persona que los gobernara. Vayamos a 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. 1 Samuel 8. Gracias al Espíritu Santo por todo lo que está haciendo en nuestra vida. Hoy estamos hablando acerca de los ángeles, sus nombres
y estamos ahondando porque yo no pensé que me iba a ir tan lejos y que me iba a demorar tanto en estas prédicas. Ya se convirtió en un estudio, porque realmente el Espíritu Santo fue guiando así. Entonces, en Primera de Samuel, vayamos por favor allá. Gracias, Padre Santo, por la Biblia, la palabra de Dios. Primera de Samuel 8, ¿sí? Entonces, dice así. Gracias, Padre. Primera de Samuel 8. Los israelitas piden rey. Vayamos entonces. Primera de Samuel 8. Samuel tenía 2 hijos. El primero en nacer fue Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y los buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba dinero, o sea que se dejaban sobornar. Y eran los hijos de un gran profeta, Samuel, pero no salieron como su papá, sino que ellos eran desviados. Pero mire lo que dice acá. Versículo 4. Por eso todos los representantes de Israel fueron a Ramá para hablar con Samuel. Allí le dijeron: usted ya está muy anciano y sus hijos no son como usted. Es mejor que nos dé un rey como los que tienen las otras naciones. Versículo 6. Esto no le gustó nada a Samuel, pero se puso a orar a Dios y Dios le dijo: haz lo que te pidan. No te están rechazando a ti, sino a mí, pues no quieren que yo sea su rey. Entonces, cuando el pueblo, cuando en los países, de ahí salió la democracia, el voto. ¿Por qué? Porque la gente no quiere que Dios la gobierne, ni la corrija, ni la monitoree, ni la mentoree, ni les enseñe, ni nada. La gente quiere ir suelta por su camino sin Dios, como se dice, sin Dios y sin ley. Entonces ellos dijeron: no queremos que Dios nos guíe más, queremos un rey. O sea, lo que no querían era el profeta. Por eso a nosotros los profetas nos rechazan, porque la palabra que Dios manda a través de un profeta muchas veces es dura y a la gente no le gusta las disciplinas duras, sino que sean cosas que sean fáciles de llevar y fáciles de cumplir, o que no demanden muchas cosas, o que no demande mucho esfuerzo. Entonces, como vieron que Samuel ya llegó a su etapa de anciano, dijeron: ay, este viejito ya no nos gusta, queremos un rey. Entonces Dios les dijo: bueno, entonces no te están rechazando a ti como profeta, sino a mí, que hablo a través de ti. Entonces Dios le dijo: hagan lo que ellos pidan. Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a pedir un rey. ¿Y qué rey les llegó? Saúl. Saúl no lo escogió Dios. Dios no lo escogió, la gente lo escogió. Y cada país tiene el presidente que se merece. Y por eso nadie puede decir que es que fue Dios el que puso el presidente, sino que Dios permite que llegue a la presidencia determinado presidente, bueno o malo, porque es el corazón de la gente de ese país. Por ejemplo, hay países donde es muy difícil encontrar a un presidente cristiano. Es muy difícil que llegue a la presidencia alguien cristiano. Hay una presidenta, está Angela Merkel, que es la única mujer que ha podido llegar a la presidencia siendo cristiana, pero eso es como apoteósico. Y también hay un presidente últimamente, el de Brasil, si no estoy mal, Bolsonaro. Entonces, ¿pero por qué llegan? Porque el país está orando para que quede un presidente con una mente creyente. Pero los demás presidentes, por ejemplo Colombia, y gana un presidente y la gente se va en contra del mismo presidente, pero ellos mismos lo escogieron a través del voto, porque antes era teocracia, la decisión del cielo del gobierno de Dios en los seres humanos. Cuando pasó esto, ya no era teocracia sino democracia, sino que cada persona decidía a quién quería de presidente o de gobernante o de rey. Desde ahí, desde este pasaje, 1 Samuel capítulo 8, salió la democracia, el voto. Elijan ustedes a quien quieren tener, a este, y es la misma gente la que decide a quién.
Y por eso suben los presidentes al mando, porque la misma gente los elige, y si les salen buenos o les salen malos, dicen que fue Dios el que los castigó. Si sale malo, dice que Dios los castigó, y si sale bueno, pues dice que es que Dios los bendijo. Y entonces la gente no sabe que es que ella misma decide a quién quiere tener de gobierno. Entonces la gente, el pueblo, es el que elige el gobierno que quiere tener. Entonces, cuando hablamos de gobernantes, estamos hablando de un gobierno de las tinieblas, un presidente que es guiado por las tinieblas o un presidente que es guiado por la luz de Jesucristo. Eso depende qué quiso el pueblo. Entonces Saúl fue un mal gobernante, todo lo hizo mal. Tan mal lo hizo que hasta el final su último paso de tropiezo fue ir a visitar a una bruja, a la adivina de Endor, y consultarla, sabiendo él que eso era prohibido por el Eterno y que la práctica de adivinación Dios la aborrece, la abomina, la rechaza y la escupe. Entonces, él, sabiendo que el camino de Dios claramente hablaba de que esas prácticas no son permitidas, él fue a buscar a la adivina, que él mismo había dicho que los adivinos los apedrearan porque eran abominables ante Dios. Antes lo había dicho, y después él mismo fue a consultar a una adivina que él sabía que era una persona que Dios rechazaba con sus prácticas. Entonces él fue mal gobernante desde que comenzó hasta que terminó. ¿Por qué? Porque eso fue lo que el pueblo mismo eligió, un mal gobernante. Así que países del mundo que me escuchan, no se quejen del presidente que ustedes tienen, o el gobierno, o el alcalde, o la gente que los gobierna, porque ustedes mismos son los que deciden quién los va a gobernar, porque no hay oración. Nosotros, antes de votar, no oramos a ver qué es lo que Dios quiere para nosotros, sino que votamos por la emoción, por lo que sentimos, o por lo que la campaña publicitaria e inclusive muchos votos los compran. Le doy tanto si usted vota por esta persona. Entonces, comprar la voluntad de la persona con plata. Entonces, tienes lo que tú mismo escogiste. Entonces, en el cielo, en la dimensión real de Real Reigns, en el reino real, por favor, por aquí a mi niño que me ayudes con el instrumental, please. Thank you so much. Entonces, el pueblo eligió a Saúl, y eso se llama un gobierno de las tinieblas. También están los principados. Los principados son esos poderes que tienen las personas aquí en la tierra. Por ejemplo, los que tienen el poder de la rama judicial, jueces, abogados, fiscales, defensores de familia, todos ellos tienen un poder, pero es un poder que se llama un poder limitado y un poder prestado por un momento, porque realmente esos poderes son de Dios. Entonces se llaman potestades, que es cuando la persona dice: yo tengo potestad de hacer esto, yo tengo potestad de hacer aquello, yo tengo potestad de decir esto, de decir aquello, porque tiene un poder prestado, limitado por un momento, porque sabemos que ellos tienen esos poderes por un momento. No es que nacieron con poderes ni van a morir con los poderes, eso es por un momento. Háganse cuenta como cuando a uno le prestan un carro, es un préstamo por un momento, no es de uno, es un préstamo. ¿Me ayudas por favor con el instrumental, San? Gracias. Entonces, los principados, las huestes, son los ejércitos de demonios que están en el segundo cielo de los planetas y en el infierno también. Los demonios son los que se encargan de enfermar a la gente, los órganos, de enfermar a los niños. Los demonios son los que se encargan de atormentar a las personas, de hacer que las personas sufran. Los demonios son los que hacen todo eso. Y las potestades son los poderes de las tinieblas, que ya lo dije, y los principados son todos los que son gobiernos, príncipes, reinas, todas esas personas que tienen como reinados, que el príncipe Carlos, que la princesa yo no sé qué. Entonces son principados, pero también están en el cielo,
En el segundo cielo están los principados, los príncipes de las tinieblas. Entonces, están en Efesios 6:12. Gracias por el instrumental, Efesios 6:12. Thank you so much. Efesios 6:12. Gracias, Padre. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Entonces, mire, no luchamos contra gente como el diablo, ¿sí? Porque no luchamos contra gente como nosotros, seres humanos, sino que son seres espirituales, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo y ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. ¿Y dónde lo imponen? En los barrios, en las ciudades, en las casas, en los negocios, en las personas que le dan poder de que los usen. La gente que es mala es usada por estos demonios, por estos principados, potestades, gobernantes y huestes. Por eso es que hay gente que hace maldades y maldades y uno dice, ¿cómo puede hacer todo eso? Porque está gobernada por demonios. Y no solamente uno, sino puede tener, como el endemoniado de Gadara, 6,000 demonios dentro del mismo cuerpo. Imagínense una invasión. Entonces, cuando nosotros decimos esa persona está endemoniada es porque ya entró una legión. Pueden ser de 2,000 a 6,000 demonios en un solo cuerpo, que era lo que estaba pasando con el endemoniado de Gadara. Él estaba invadido por una legión, o sea, tenía demonios por todas partes dentro de él, que hablaban a través de él, miraban a través de él, actuaban a través de sus manos, de sus pies, de su boca, de sus órganos sexuales. Las personas que se masturban tienen demonios, las personas que mienten tienen demonios, las personas que roban tienen demonios, las personas que cometen diferentes maldades contra los demás tienen demonios. Entonces estos querubines, ya hablamos de ellos, ya estamos hablando de esta región celeste y también nosotros no luchamos contra las personas, nosotros no luchamos ni peleamos contra nadie. Yo no peleo contra personas, yo no me meto con nadie, ni peleo ni verbal, ni física, ni agredo a la gente. Que alguien tenga que decir de mí, Pati peleó conmigo y me dio, yo no hago eso, sino que mi pelea es espiritual. Yo me pongo a orar y le entrego a Dios esa situación, esa persona, esas personas, y el Eterno dice que Él pelea por mí. O sea que si Él pelea por mí, Él va a ganar. Yo no peleo con la gente. Yo nunca he sido peleona, ni de palabras, ni de puños, ni de coger a una mujer y agarrarme con ella por un hombre. Jamás lo he hecho ni lo haré, ni nada. Pero la Biblia dice que Él pelea por nosotros, que nosotros no necesitamos ensuciarnos las manos peleando con nadie. Entonces, en los tronos, ¿quién gobierna en los tronos judiciales? ¿Quién gobierna en los tronos judiciales? ¿Quién gobierna en los tronos de los países? ¿Quién se sienta a gobernar? ¿Quién es el presidente? ¿Quién es el vicepresidente? ¿Quién es el ministro? ¿Quién es el alcalde? Son tronos, son lugares que están ocupando personas y esos tronos son muchas veces puestos allí, la misma gente los pone, pero también hay tronos diabólicos, hay tronos satánicos. Ustedes saben que hay países que están gobernados totalmente como Haití por las tinieblas. En Haití se practica la alta brujería, de allá salen las prácticas más tremendas de brujería y de hechicería. Las costas donde haya mar, hay muchos demonios en esas costas. De cualquier país que tenga mar, ahí se mueven muchos demonios porque está el mar. Y el mar tiene un misterio. Y en el mar se mueven muchos demonios dentro de las aguas mismas. De hecho, hay un demonio que se llama Leviatán. Y es un ser gigante, muy grande, pero es un poder de las tinieblas gigante que está dentro del mar. Y por eso la gente que vive en el mar, o al lado del mar, o junto al mar, tiene muchas prácticas de hechicería, de brujería. Son personas con mucho descontrol sexual, son personas rebeldes, porque el mar, por tener todas esas potestades adentro, los influyen al estar cerca de las costas. Y es por eso que cuando nosotros vemos gente que vive en las costas o es de la costa, los manejan muchos espíritus rebeldes, espíritus sexuales, desórdenes sexuales, prácticas de hechicería, prácticas de brujería, santería.
Por eso es que cuando la gente va a las playas se queja tanto, los turistas se quejan de la gente que vive en la costa, porque ellos cometen muchas injusticias con los turistas y con la gente que viene de otros países, porque los influye los espíritus del mar. Eso es más profundo. No estoy hablando en contra de ellos, sino que esto es un estudio que ya se ha dado a nivel espiritual y ya muchas prédicas lo dicen también, y estudios han revelado que las gentes o las personas que viven junto al mar tienen muchos poderes de las tinieblas viviendo, controlándolos a ellos. Entonces las potestades son poderes de autoridades que son prestadas, entidades del gobierno, que su actuar es malo, y uno dice, esta gente ¿por qué no hace ni una buena? Porque están influidos por esas potestades, que son poderes de las tinieblas, que se meten en la rama judicial, donde haya poder, donde haya legislación, donde haya que dictaminar leyes, donde haya que defender digamos, al inocente, al niño, a la mujer sola, porque no salen como decretos a favor, sino todos en contra, porque son poderes de las tinieblas que están influyendo a esas personas que tienen esas potestades todavía. O sea, una potestad es como una persona que tiene un poder, ya lo dije anteriormente, prestado. Cualquiera sea la persona que tenga un poder, un presidente tiene un poder por un momento, mientras tiene ese gobierno de 4 años, después lo tiene que entregar a otra persona. Digamos, una persona que está en la rama jurídica tiene unos poderes por un momento y luego no los puede ejercer más porque lo vetan o de alguna manera la tarjeta profesional se la anulan por malas prácticas, y eso pasa pues en muchas partes del mundo entero. Entonces los dominios son demonios que dominan una ciudad. Cuando ustedes vean un barrio donde consumen droga, donde hay desórdenes, donde la gente practica cosas, hay demonios dominando a esa gente que está ahí, en ese lugar. Y uno dice, hay un barrio que es pesado. Cuando uno dice ese barrio es pesado, ¿por qué? Porque ahí hay muchos demonios controlando a la gente, los negocios, las actitudes, los comportamientos, las prácticas. La gente está dominada por muchos demonios, y por eso es que nosotros decimos, esa ciudad es pesada, ese barrio es pesado, ese país es pesado. Por ejemplo, la gente que va a Rusia, allá se mueven unos principados, unas potestades, unas huestes y unos gobernantes espirituales fuertes. La guerra, la frialdad espiritual, gente que es muchas veces atea, no cree en nada. ¿Por qué? Porque sobre los aires se están moviendo todas esas fuerzas. No olvidemos que los demonios se mueven en los aires, en el segundo cielo, y también se mueven en el infierno. Entonces ellos se mueven no solamente aquí en la tierra, sino debajo de la tierra en el infierno, y también en el segundo cielo donde están los planetas. Ellos se mueven por todas partes. Inclusive cuando yo estoy predicando, que ustedes ven que se activan cosas, son ellos activan cosas para que uno se desconcentre o para que la gente se desconcentre, y ustedes en estas prédicas muchas veces han escuchado cosas y ustedes dicen, ¿qué pasó? Son demonios que están provocando esas cosas, pero también hay ángeles que inmediatamente llegan y los comienzan a combatir. Ángeles de Jehová que están a mi favor y me ayudan, y en este momento les pido a los ángeles de Jehová que también intercedan en el momento en que haya ruidos y gente tratando de distraer. Se llaman distractores. Entonces los poderes, la autoridad es prestada para todas las personas que están en las entidades gubernamentales o con el gobierno. Inclusive el mismo gobierno tiene poder limitado por un momento. Los serafines son los que arden de celo por Dios y por la santidad de Dios. Querubín, ya lo dijimos, los serafines significa Sarap con P, y son criaturas espirituales que adoran sin parar y arden de pasión por Dios. Es decir, es como si fueran antorchas de pasión, de amor por Dios. Son los serafines. Los arcángeles significa arc, que es un prefijo, que significa el principal de los ángeles, el jefe de los ángeles.
del ejército de ángeles, y el primer arcángel es Miguel. El nombre de Miguel significa el primero, y significa quien como Dios. Ese nombre significa quien como Dios, Miguel. Así que el que se llama Miguel significa quien como Dios, o significa también el primero. Él es el arcángel grande y es el más grande de los ángeles. Sí, por eso está en la Biblia, el ángel Miguel y el arcángel Miguel, perdón, y el arcángel Gabriel. Son dos ángeles de poder mayor. Está esta escritura en Daniel 12:1, en Judas 9 y en Apocalipsis 12, del 7 al 12. Si quieres ir a leer allá, yo no alcanzo por el tiempo porque ya me pasé de la hora. El ángel Gabriel, su nombre significa el poderoso. ¿Sí? Es un ángel importante, es un ángel mensajero, hágase de cuenta como el correo de Dios, que Dios lo envía a dar mensajes, como lo hizo con Daniel, que Daniel oró por una bendición y el arcángel Gabriel le llevó la respuesta a Daniel, de las 70 semanas. También vemos que el arcángel Gabriel se reveló a María, ¿sí? Y le dio el mensaje de que tendría un hijo y que sería el salvador del mundo. Y también el arcángel Gabriel se reveló a Zacarías cuando le dijo que tendría un hijo, que su nombre sería Juan el Bautista, y que sería pues un profeta que estaría abriendo el camino antes de la llegada del Salvador. Entonces el arcángel Gabriel es un mensajero, como háganse cuenta, como cuando uno dice voy a enviar este mensajero que dio un mensaje por mí. Es el arcángel entonces Gabriel y el arcángel Miguel, ¿sí? Bueno, vamos de tiempo. Los arcángeles, entonces ya los mencioné, y vamos a mirar los ángeles. Hay unos ángeles, hay un ángel que está encerrado en el infierno, se llama en el abismo, ¿sí? Y ese abismo está en el centro de la tierra, porque en el centro de la tierra viene siendo el infierno. Para los que no me comprendan, miren un huevo. El huevo tiene la cáscara, la yema y la clara. El infierno viene siendo la yema, el centro del huevo. Y en el centro de la tierra, de esta tierra, hay un lugar que se llama el abismo. Y allá hay un ángel encerrado. Él está encerrado ahí porque tiene que cumplir una misión. Lo vemos en Apocalipsis 9:11. Y ese ángel del abismo, se llama así, ángel del abismo, también se le menciona en 2 de Pedro 2:4. Hay un lugar que se llama Tartarus, está en 2 de Pedro 2:4, y ese ángel encerrado está ahí en el centro de la tierra, en el abismo, ¿sí? Y ese ángel es un ángel caído que vigila a los demonios allá, en ese lugar. Ese ángel está encerrado y será soltado y en algún momento del Apocalipsis, y también muchos demonios serán soltados. Por eso en la Biblia dice que va a haber un movimiento de demonios tan fuerte en la tierra que la gente va a quedar también endemoniada, y vamos a ver muchas cosas que van a hacer las personas, que van a ser los mismos demonios actuando a través de esas personas, porque recuerden que los demonios no tienen cuerpos. Ellos usan cuerpos humanos para hablar, para mirar, para satisfacerse con licor, con cigarrillo, con el sexo, con mirar pornografía, escuchar cosas malas, hacer cosas malas. Realmente toda la gente que ustedes y nosotros vemos haciendo la maldad son demonios que los están usando. Cuando un niño miente, miente porque es un demonio que lo está usando su boca para mentir. Entonces, hay dos lugares, el Abadón y el Apolión. Y ese ángel está allá en ese abismo. El Abadón en hebreo y el Apolión en el griego, o Apoluris, significa destructor. Es un ángel de destrucción. Y él va a ser soltado en una temporada, en un determinado tiempo, cuando se comiencen a dar todas las cosas apocalípticas aquí en la tierra. Él va a ser soltado para destruir muchas cosas y a muchas personas. Es un ángel de destrucción. Y él vigila a los demonios allá, en el abismo,
¿sí? En la cárcel, porque esos demonios están encarcelados y él también está encarcelado en el abismo. En Ezequiel 28 habla más profundamente de eso. Entonces, ya para ir finalizando, Lucifer, ese nombre significa el que lleva la luz, el portador de la luz. Ese era su nombre. O sea, realmente cuando nosotros decimos el diablo y Satanás, el verdadero nombre es Lucifer, el portador de la luz o el que lleva la luz. ¿Por qué? Porque él era un ángel que tenía luces, fue creado de una manera maravillosa y con música. Él es el que maneja las músicas del mundo. Satanás significa adversario, es un título. Diablo significa acusador, también es otro título. Los ángeles son asociados con las estrellas en el cielo, y Lucifer se le asocia con Venus, el planeta Venus, y de ahí sale pues que los astros, que Géminis, que Escorpión, que Libra, que yo no sé, los astros o los signos del zodiaco salen de acá, estas prácticas de Lucifer, ¿sí? Porque los demonios, dice que los ángeles están asociados como si fueran estrellas, y a Lucifer se le asocia con el planeta Venus. Por eso es que hay un libro que dice las mujeres son de Venus, el hombre es de Marte, algo así. De dónde salieron los astros y de dónde salieron las famosas estas prácticas del horóscopo, del Géminis, que no te cases con Libra, que no te cases con Escorpión, que no te cases con Sagitario, que cásate con este signo, que porque son compatibles. Todas esas prácticas salieron de ahí, de Lucifer, porque como él estuvo en el cielo y él se llevó ángeles, y hay demonios también, entonces por eso vemos que the real realms in the warrior spiritual worlds realmente es en el segundo cielo, donde están los planetas, las estrellas, las Pléyades, las galaxias y todo el movimiento espiritual. Todo se mueve en el segundo cielo. Todo el mundo espiritual de las tinieblas se mueve allá. Y cuando nosotros estamos hablando, los demonios escuchan lo que decimos. Por ejemplo, si una persona dice, es que yo me voy a enfermar, los demonios cogen esa palabra y como la palabra tiene poder, ellos la cogen y hacen que se vuelva realidad lo que esa persona está diciendo. Y por ejemplo, ellos saben quién ora, quién no ora. Ellos saben quién es real cristiano, quién no es un real cristiano. Ellos saben, porque ellos invisiblemente, ellos ven y escuchan al ser humano. Ellos nos vigilan, ellos nos escuchan. Cuando yo empiezo a cantar, a ellos no les gusta. No les gusta que yo cante ni predique, porque ellos, la palabra de Dios los atormenta y el canto de la palabra de Dios, o sea, cantarle a Dios, los atormenta, a ellos no les gusta. Entonces ellos no aguantan la alabanza, ni la adoración, ni la lectura de la Biblia en voz alta, porque ellos se queman, ellos sienten que se queman con la palabra de Dios. Entonces, por eso es que la gente practica una cosa que se llama astrología, que es creerle a los astros, a las estrellas, a la luna, al sol, y de ahí salió toda la práctica de la nueva era, de los velones, de los inciensos, de ponerle a las almohadas forros con las lunas, las estrellas, el sol, porque son prácticas de la nueva era, de la astrología. ¿Y quién incita todas esas prácticas? Satanás incita las prácticas de la nueva era. Toda persona que tiene angelitos en forma de imágenes tiene demonios a través de esas imágenes, y toda persona que tiene que la luna, las estrellas, que el sol en forma de cobija o en forma de blusa, está llamando esas prácticas de astrología. No es lo mismo astronomía que astrología. La astrología es el conocimiento de los astros, que es de la famosa brujería de las cartas y de los signos del zodiaco y del horóscopo. Y otra cosa es la astronomía, que es el conocimiento de los astros, del sol, del movimiento del sol, de la luna, de las estrellas, pero como para investigar, por ejemplo, un planeta, Marte. Eso se llama astronomía. No es astrología, sino astronomía, muy diferente. Entonces, los ángeles son mensajeros,
Los ángeles del diablo le pueden hablar a una persona que dice que está adivinando, y los demonios son los que le dicen a la persona que está hablando, digamos, una persona va a consultar a un brujo o a una bruja. Los demonios son los que le hablan al brujo o a la bruja de las cosas que la persona que está consultando quiere escuchar. Ellos son los que le dicen a la persona, por eso hay gente que dice que sabe todo de nosotros. Realmente son los demonios que les dicen esas mentiras a la mente del brujo, y el brujo se la dice a la persona. Veo a una persona de tal pelo, de tal característica, vive en tal parte, en tal ciudad, se llama así, se llama así, y te está haciendo esto y te está haciendo aquello. La mayoría de esas cosas son mentiras, pero algunas son cosas que los demonios que nos vigilan y que nos escuchan saben. Entonces se la dicen al brujo, y el brujo se la dice a la persona que lo consulta, y la persona que lo consulta dice, esa persona como sabe. Son los demonios que le dicen esas cosas. Los serafines no cayeron, los serafines están intactos. El que cayó fue el querubín, el que se llama hoy en día Lucifer. Ese querubín fue el que cayó, ese fue el que cayó, pero los serafines no cayeron, los ángeles sí cayeron, y los arcángeles no cayeron. Entonces, para que tengamos claro que la caída fue de un querubín, por eso le llamaban en el Antiguo Testamento el querubín hermoso, porque fue creado de manera hermosa. A Jesús los ángeles en el huerto de Getsemaní fueron a consolarlo, y le dieron de alguna manera provisiones, lo consolaron física y espiritualmente para que él tuviera fuerzas antes de la crucifixión. El ángel que se le aparece a José y le avisa que salgan de ese lugar para irse a Egipto para proteger a María en su embarazo, para que no mataran a Jesús antes de que naciera.